en una sesión académica para nosotros particularmente significativa. Presentamos hoy el libro La Rebelión de las Naciones de Francisco Santibáñez, consejero y miembro del Comité Ejecutivo de CARI, su segundo libro, y estarán en uso de la palabra los panelistas que ustedes ven al lado mío: Rosendo Fraga, amigo de todos nosotros y miembro del Comité Ejecutivo de la Casa, y también el secretario académico de la Casa, Juan Batalene. Como moderador, le agradezco a Francisco la selección que hizo por el moderador, pero verdaderamente como presidente del CARI me siento muy satisfecho, siempre presentando una obra de alguien que esté trabajando con nosotros en CARI, pero particularmente satisfecho por el momento en que sale este libro, para aquellos que hemos tenido oportunidad de leerlo en el borrador y en la versión definitiva con los cambios realizados. Creo que es un libro que llega en el momento oportuno para dilucidar una serie de situaciones muy importantes. Enrique, allá tenés una señora. Acá también, gracias. Muchas gracias. Una situación muy significativa, que es la nueva conformación mundial. Pocos libros, se lo escuché también en una presentación que hizo en el Instituto de Política Internacional de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Francisco, porque es miembro, creo que describen mejor lo que está sucediendo que este libro. Y fundamentalmente, y con esto termino, me parece que ha sido una gran idea, Francisco, agregar este último capítulo referido de todo lo que vos presentabas, concretamente la situación argentina. Me parece que eso es una ayuda concreta para el momento en que estamos viviendo los argentinos, porque todo momento en que hay que definir el destino de la República es importante meditar, pensar y sumar la mayor cantidad de argumentos que tengamos. Por todo ello, muchas gracias a todos ustedes por la presencia. Invito al doctor Rosendo Fraga, académico de la Casa. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Francisco por haberme invitado a participar, ¿no es cierto?, en esta presentación. Yo creo que, en realidad, en mi interpretación, el libro tiene 3 ejes, ¿no? El que acaba de plantear Alberto Rodríguez Lavarini, pero los otros 2 que están en los 2 títulos: La Rebelión de la Nación. Este es un eje. El otro es el retorno o el conservadorismo popular como una formulación política. Y tercero, la situación argentina y la cuestión de las élites en la situación argentina. Creo que son los 3. Yo creo que la rebelión de las naciones, en mi opinión, es la clave para entender el mundo que vivimos hoy. Es decir, ¿en qué sentido? El nacionalismo es un valor que se ha revitalizado en las relaciones internacionales y como valor en política interna, en ambos. Y además es una cuestión universal. ¿Por qué digo? Porque esto pasa en Occidente, en Europa, Estados Unidos, América Latina, ¿no es cierto? Pero pasa en China, pasa en la India, pasa en Japón, pasa en la Rusia euroasiática. Es decir, este punto es el tema del nacionalismo, ¿no es cierto? Es global en este punto. ¿Esto qué significa? Un marco multilateral más débil y actores nacionales más fuertes en este sentido. Y esto no es solamente un tema de las grandes potencias, Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón. Es una gran cuestión en los países medianos. ¿Qué es Netanyahu en Israel, sino el nacionalismo israelí en el poder? ¿Qué es Erdogan en Turquía? ¿Qué es el príncipe heredero de Arabia Saudita? ¿Qué es Rouhani en Irán? Y podríamos seguir viendo que a nivel de países medianos estamos también con una revitalización del nacionalismo. El general Sisi en Egipto. No sé si, entonces, cuidado, esta es una clave global, ¿no es cierto? Donde muchas de las cosas, como dice Francisco, que parecían 30 años atrás, 30 años atrás, ha sido al revés de lo que parecía 30 años atrás. Él menciona las tan conocidas tesis de Fukuyama sobre el fin de la historia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La fórmula de, ¿no es cierto?, venía un modelo universal de democracia
y libre comercio, y que eso iba a ser, y estamos, yo lo voy a decir totalmente en el opuesto, pero estamos muy diferentes, ¿no es cierto?, en este sentido. Yo creo que ¿por qué ha tenido lugar esta revitalización del, ¿no es cierto?, del nacionalismo? Yo diría que por el exceso de la globalización. El exceso, el mundo hiperglobalizado ha terminado generando una reacción. Y la reacción es esta revitalización del nacionalismo. Insisto, juega en las relaciones internacionales, juega también como valor de política interna. Y acá entra a jugar el otro eje. ¿No es cierto? ¿Quién lo define? Digamos, digo, el nacionalismo como valor de política interna, nos encontramos con un término que plantea que es el conservadurismo popular. ¿Qué lo diferencia? Yo digo, ahora, en mi opinión, el conservadurismo popular es más un fenómeno occidental que un fenómeno universal. Para mí, la manifestación política en Occidente, de esto que estamos hablando, es, me parece a mí, la regularización del nacionalismo como valor de política interna. ¿No es cierto? Es decir, para mí el presidente sí es un nacionalista chino. No sé si es un conservador popular chino. No sé si, es decir, el primer ministro Modi es un nacionalista hindú. No sé si es un conservador popular hindú. El primer ministro Abe de Japón, claramente, es el primer ministro más nacionalista japonés desde la Segunda Guerra Mundial. No sé si es un conservadurismo popular. Sí sé que, por ejemplo, en el caso de Modi, ¿no es cierto?, que en alguna medida los tres están combinando el nacionalismo con el libre mercado, ¿no es cierto? Y de esa perspectiva lo podríamos poner en un concepto de conservadurismo popular. Ahora, en Occidente yo creo que es mucho más claro, ¿no es cierto? Trump es un nacionalista, pero en alguna medida es un retorno a determinados valores del Estados Unidos, ¿no es cierto?, tradicional. Esto para mí es indiscutible hoy. Lo que hoy no sabemos es si esto es transitorio o cuánto dura, ¿no es cierto? Porque la experiencia de los 30 años de lo que creíamos que iba a pasar, vimos que finalmente no pasó lo que pensábamos. Entonces, lo que hoy no está del todo claro es si la foto de hoy va a ser la película, ¿no es cierto?, de los próximos años, en ese sentido. Bueno, acá las élites, ¿no es cierto?, me plantea que para mí, en todo su capítulo respecto a la Argentina, me parece que la cuestión central que plantea Francisco, y yo creo que acá, es decir, el tema de la élites, yo reconozco que no es un término muy popular, ¿no es cierto? Es decir, suena o no suena bien el término élite, pero en toda sociedad hay quienes más saben y quienes más tienen, quienes más saben y quienes más tienen, y el compromiso de quienes más saben y quienes más tienen con su país es clave. Y de esta perspectiva creo que el concepto de élite es fundamental. Y acá es donde, para mí, donde está, en mi opinión, la cuestión central, ¿no es cierto?, del capítulo argentino que nos plantea Francisco. Y, ¿no es cierto?, inclusive lo plantea en una parte muy interrogante, ¿no es cierto?, es decir, ¿qué pasó con las élites de Argentina? ¿O por qué? Y acá yo reforzaré un concepto de él. El por qué las élites argentinas. Porque gente que sabe más que los demás y que tiene más que los demás, tenemos. Pero lo que claramente está fallando, en mi opinión, es el compromiso de esa élite con el país aquí y ahora. Yo diría que, en alguna medida, esto no voy a decir absolutamente nuevo, un país que tiene, a lo mejor, casi otro que venir fuera del país, es la evidencia del no compromiso de las élites con el país en su momento, ¿no es cierto?, y en su tiempo. Y él también esto lo ve en la perspectiva histórica, una generación del 80, más allá de sus virtudes y defectos, que tuvo un compromiso con el país y para la cual la cosa pública, ocuparse de la política, era un tema relevante. Una primera mitad del siglo XX donde ese sector se repliega de la política y en alguna medida se refugia de la cultura como un ámbito y un momento donde pareciera haber perdido una presencia. Y esto yo no lo planteo como una cuestión de clase social, sino, ¿no es cierto?, de generar, ¿no es cierto?, el conocimiento y los recursos económicos como la clave de una, ¿no es cierto?, de una élite. Creo que esta reflexión que hace sobre la Argentina hoy,
agosto, ¿no es cierto?, 2019 es más que oportuna, y aunque él, ¿no es cierto?, llevó adelante una investigación académica, etcétera, etcétera, digamos, esa reflexión académica hoy tiene mucho que ver con lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo en el país. Yo creo que cuando uno pone a la Argentina dentro de este modelo, revitalización del nacionalismo, conservadurismo popular, la Argentina, como otras oportunidades, no encaja demasiado en el modelo. No sé si está claro, ¿no? Y yo puedo poner y decir, mira, el 80% del país en población, territorio, PBI, encaja en el modelo. Los grandes actores y los actores medianos están en ese modelo. Brasil, en alguna medida, nos guste o no nos guste, sea simpático o no simpático, está exactamente en ese molde, ¿no es cierto? Ahora, la Argentina de hoy no encaja exactamente en ese molde. Ni hay claramente en la Argentina, como en la mayor parte del mundo, una revitalización del nacionalismo, ¿no es cierto?, en esa idea. Ni tampoco tenemos un retorno o una llegada de un conservadurismo popular, ¿no es cierto? Es decir, lo que quiero marcar, ¿no es cierto?, no es la primera vez que en la Argentina hay una especificidad diferente a tendencias globales. Esto yo creo que en alguna medida implica, ¿no es cierto?, un desafío. La Argentina tiene que reelaborar este tema del nacionalismo. Hay el discurso del presidente de la Corte del viernes de la semana pasada, plantea una tesis muy importante que es el patriotismo constitucional. El patriotismo constitucional. Teoría que difundió en Europa Habermas, un gran politólogo y filósofo, y en realidad un filósofo político, ¿no es cierto?, alemán. Bueno, creo que nosotros en la Argentina tenemos que explorar algunas ideas, porque de una u otra manera, esas cosas que están pasando en el mundo, finalmente nos van a llegar. Y el desafío, ¿no es cierto?, de dar una visión democrática del nacionalismo, creo que es una cuestión central, ¿no es cierto?, a desarrollar. Francisco es muy prudente, ¿no es cierto?, y separa el término, diferencia, conservadurismo popular de populismo. Señala que no es exactamente lo mismo, yo creo que tiene razón, lo separa del fascismo como modelo de organización, ¿no es cierto?, política también, y el tema, ¿no es cierto?, de esta perspectiva. Incorpora el ocaso del liberalismo como contracara del surgimiento del conservadurismo popular, y yo creo que esto a nivel global se está dando. Y Estados Unidos me parece que nos está mostrando claramente, y si yo acá le pusiera una nota, yo diría, precisaría, el debilitamiento del liberalismo en el mundo anglosajón. Lo realmente nuevo es el debilitamiento del liberalismo en el mundo anglosajón, Estados Unidos y el Reino Unido. Es decir, en el resto del mundo hemos tenido altos y bajos respecto al liberalismo, pero el mundo anglosajón es la primera vez en la historia, desde la Carta Magna, etcétera, etcétera, donde nos encontramos con una crisis del liberalismo, ¿no es cierto?, y un avance del conservadurismo popular en términos de, ¿no es cierto?, de lo que dice Francisco. Bueno, sacando una conclusión, a mí me parece un muy buen libro, muy buen trabajo, un libro al cual en un momento que sirva para pensar en un momento en la Argentina, a ver, yo asumo el término de transición, ¿no es cierto?, aunque ustedes toman ese término como un término incorrecto, pero estamos en un momento de transición hoy en la República Argentina, que genera un desafío enorme, ¿no es cierto?, para la Argentina, y este libro es una contribución realmente muy útil y muy importante, que Francisco me parece que la pensó como reflexión académica de largo plazo, pero que las circunstancias de nuestro país le han dado una gran vigencia hoy. Muchas gracias. Juan Batalén, un solo. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, Francisco, gracias por invitarme a comentar tu libro, leyendo. Yo voy a hablar específicamente sobre el libro y sobre los comentarios que vos realizaste con anterioridad, estructurar algunas ideas y también dejar planteadas algunas preguntas para que sea el autor que las responda, ¿no?
Si uno mira el libro arranca con una frase, que es lo primero que llama la atención y que es lo primero que enfoca al lector acerca de qué se trata el libro. Y dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Y directamente Francisco se pone a trabajar y el libro empieza a reflexionar sobre la parte peor de los tiempos, ¿no? Porque lo que trasunta el libro son momentos de clara incertidumbre, va más allá de este concepto de volatilidad, incertidumbre, los escenarios VICA que estamos tan acostumbrados ahora a mencionar, sino tratar de explicar la incertidumbre, crear certidumbre en un momento de incertidumbre. El problema es que hay que adentrarse en el lado, por así decirlo, oscuro de la globalización. ¿Sí? Algo que es muy evidente en este libro y sale tan en buen momento como hemos discutido en otras oportunidades, tiene que ver, por ejemplo, con un artículo que sale en The Economist que justamente habla de que tanto el liberalismo como el conservadurismo están bajo ataque en este momento y que en vez de complementarse y de establecer mutuamente límites y de crear historia como siempre han creado ambos dos, en este momento ambos dos están en una situación en la cual se atacan y al mismo tiempo expresan visiones completamente contrarias de las élites. Esto no es un agotamiento de élites, sino que por el contrario es un clash de élites. Y acá viene un componente muy importante. Cuando las élites chocan, realmente hay incertidumbre en el escenario internacional, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un rechazo a determinadas ideas, a lo que la élite de la globalización promulgó por el reemplazo de otras élites que uno puede rastrear, por ejemplo, en el surgimiento del Tea Party, ¿sí? Que uno ve cómo aparece una contracontestación de lo que sucedió en su momento con el Partido Republicano. Entonces, acá aparece algo que me resulta sumamente interesante, ¿no? Que es esta idea de que cuando comienzan estas tensiones, lo primero que uno mira es qué pasa con determinadas condiciones que hace que un líder que es improbable que llegue al poder, termina llegando al poder. Me voy a permitir usar este libro para traer un ejemplo de lo que la gente suele mirar. Hace poco tiempo, este último año, una cadena norteamericana presentó una serie que tomó bastante popularidad que se llama Years and Years. Y básicamente trabaja este concepto de qué pasa cuando un líder improbable termina llegando al poder. Y esto es en una sucesión de tiempo. La rebelión de las naciones no se construye de un día para el otro, se construye en el largo del tiempo y lo que hace precisamente el libro es trazar el momento en el cual se va construyendo esa rebelión. Entonces me resulta importante eso. Ahora, así como al mismo tiempo aparecen esos líderes improbables que terminan llegando al poder, aparece el segundo gran componente, y que es una reflexión que aparece en el libro, que constantemente hay una revalorización de un viejo precepto realista que es la prudencia, porque a todas luces estos líderes se terminan comportando como líderes imprudentes, que generan mayor inestabilidad. Entonces, eso me resulta interesante, ¿no? Y la pregunta que me gustaría dejar planteada es en qué terminan los choques de las élites a nivel global. Cuando las élites chocaron, ciertamente que tenemos la historia para encontrar en qué terminan los choques de élites. Ahí me resulta también importante el ejercicio de análisis que hace tanto en la parte 1 y en la parte 2 del libro, ¿no? Donde en esencia lo que él está trabajando es cómo lo que nosotros en relaciones internacionales llamamos la segunda imagen absorbe determinadas discusiones ideológicas y las elabora hacia praxis política, ¿no? Ahora, esas discusiones ideológicas no son neutrales, terminan teniendo impacto en el sistema internacional, que es la parte 3 del libro. O sea, ese mundo en transición es justamente las adopciones ideológicas que se hicieron en los años 90 y en los años 2000. Hay una razón por la cual nosotros estamos en el actual mundo en transición. Y lo más interesante de todo es que en la parte 4, en la parte que habla justamente de la República Argentina, y él dice, o el autor, Francisco, señala
y que fue un componente central también en un artículo que escribimos hacia afuera, un llamado de atención desde Buenos Aires, porque les puede pasar a ustedes justamente algunos procesos de lo que ya nos están pasando a nosotros, y explica la dinámica existente entre el plano de la política exterior y el plano de la defensa, que son planos que la República Argentina, si la política exterior la tiene relativamente resuelta, la política de defensa no la tiene resuelta. ¿Y qué es cuál es la discusión grande que hay hoy en relación a los conservadores populares? Volver a tener sistemas de defensa relativamente acordes a las necesidades del mundo, ¿no? Entonces eso me resulta como importante. ¿Cuál es el otro argumento que es realmente llamativo en el libro de Francisco? No hay visiones. El orden internacional de posguerra se creó a partir de una visión, de lo que podríamos llamar el orden liberal de posguerra, de lo que Estados Unidos invirtió en términos de valores, en términos de recursos, en términos de instituciones. ¿Qué es lo que pasó? Eso se está agotando, o podríamos decir que está agotado en cierto sentido. Ese agotamiento señala que no hay visiones. ¿Cuál es el orden del siglo XXI? Bueno, no lo sabemos, por eso recurrimos a la imagen de la Guerra Fría, la cual no es precisa, ni siquiera es correcta. Sin embargo, ¿por qué los conservadores populares tienen éxito? Pues son grandes tácticos. Y en el libro, cuando Francisco habla de ellos, después que los define, y los define inmediatamente, o sea, uno se encuentra con la definición de qué es un conservador popular al principio del libro, no perdida ahí sino que dice, estos son, y sobre esto vamos a hablar. Y los define de manera activa. ¿Qué es lo que son los conservadores populares? Grandes tácticos. Entienden por dónde discurren los temores, las tensiones y los problemas de las sociedades y logran argumentar, generar los argumentos necesarios para tener el efecto que quieren tener, que es ganar una elección, legitimar una determinada política, etcétera, etcétera. Entonces, resulta interesante eso, porque fíjense ustedes qué interesante que es la contradicción que plantea el libro. Por un lado yo tengo líderes sin visiones, sin visión de orden, líderes que no son universales en el sentido de construir un orden que discurra a todo el sistema internacional, sino que son líderes que piensan eminentemente en un espacio territorial, en su propio espacio territorial, sin mayores, que desconfían en esencia de las grandes visiones, pero por otro lado le piden a las sociedades que confíen en ellos, y que confíen casi ciegamente en ellos. Y de ahí, ¿qué es lo que aparece? Aparece un argumento que es repetido, único, y que va a ser la clave, por lo menos en toda esta primera mitad del siglo XX, que es, en esencia, hacer algo grande nuevamente. ¿Sí? Que no es el discurso puro y exclusivamente de Trump. Donde enfocan ese hacer algo grande, en la palabra nuevamente, en la historia. Son líderes donde una visión reclama futuro, pero como el único futuro que tienen es validarse sobre el pasado, lo que construyen es una analítica del pasado en función de un futuro que es incierto para todos, pero que saben que la única solución que hay es la que ellos presentan en ese momento actual. Entonces, me resulta sumamente interesante ese análisis que hace Francisco. Por otro lado, y retomando esta idea, es que nosotros tenemos a los visionarios, ¿no? El visionario es importantísimo para construir política, porque el visionario habla del largo plazo. Lo que proponen los conservadores populares es un sueño, no una visión. Y el problema es que el sueño es muy difícil de articular desde el punto de vista político. Y ahí aparece otro componente que también es importante. ¿Qué es lo que explotan los conservadores populares? Las pesadillas de todos nosotros. Si ustedes se ponen a mirar la construcción de la narrativa política y societal de la actualidad, es en líneas generales distópica. Francisco menciona en varias páginas de sus libros a Michel Houellebecq. Houellebecq, el primer libro que yo leo de Houellebecq es una distopía francesa, Sumisión. ¿Qué pasa cuando alguien que es en esencia algo completamente distinto
vas a gobernarme a mí. Y su misión, o Houellebecq mejor dicho, es una contrarreacción a, por eso en las élites liberales genera tanto escándalo. Y sin embargo hay una falla en las élites liberales, que Francisco lo señala muy bien. El conservadurismo popular es una reacción a un argumento que muchas veces es sentido por las poblaciones, como la hipocresía liberal. Por eso los conservadores populares tienen tanta acepción y tanta aprobación entre su propia base de votantes. Entonces ahí aparece esa tensión. ¿Sí? Yo puedo, voy a poner un ejemplo actual, concreto, yo puedo ser un líder que decide en un determinado momento hacer una prueba nuclear en el Pacífico y liberar toneladas de radiación al planeta Tierra y argumentar que estoy validado por razones de seguridad nacional. Y sin embargo, puedo plantear que se nos prende fuego la casa siendo, en esencia, tomando argumentos que son, en esencia, válidos pura y exclusivamente si uno entiende la dinámica política existente que ese líder global enfrenta en su propio espacio regional. Entonces, ¿qué es el conservadurismo puro? Es una contrarreacción. ¿Y en qué vivimos? Vivimos en un mundo de contrarreacciones que demanda tácticos, aunque necesitemos visionarios. Por eso, el grado de incertidumbre que tenemos. Para no extenderme mucho más y darle la palabra al autor, en definitiva, ahí aparece una cuestión que me resulta importante, que es cuando rescata a la generación del 80, Roca, aquellos que han pasado por mis aulas. Yo hago siempre una defensa muy cerrada de Roca. Y fíjense ustedes los choques de las élites, cómo se trasladan en la simbología de los países, ¿no? El billete de 100 pesos de la República Argentina reflejaba en un momento a Julio Argentino Roca. Y Julio Argentino Roca era un constructor de naciones. Después ese mismo billete tuvo la imagen de Eva Duarte de Perón. Eva Duarte de Perón era en esencia una protectora y dadora de derechos. ¿Sí? La versión más chiquita de esa versión de 100 pesos, que nos hace introspección sobre nosotros, fue un animal, no cualquier tipo de animal, un ciervo. ¿Sí? Cuando las élites chocan, cuando las élites no se ponen de acuerdo acerca del proyecto del país, la simbología de los países y las sociedades sufren. ¿Qué es lo que suele suceder cuando esas sociedades sufren? Aparecen las contrarreacciones, y el libro de Francisco es un libro acerca de las contrarreacciones en un mundo globalizado. Gracias. Bueno, ante todo, los agradecimientos. Quiero agradecer a Alberto, a Rosendo, a Juan por estar acá conmigo, a todos los que me ayudaron en este proceso, especialmente a mi familia, todos los que me ayudaron en el proceso editorial, de un libro que lo empecé a escribir hace aproximadamente un año, y las tesis centrales del libro creo que fueron tomando fuerza. Que esto es mayormente, creo, algo negativo por algunas de las implicancias que esto tiene, pero ante todo creo que es un llamado de atención, como decía Rosendo, a los dirigentes argentinos, ¿no? A la necesidad de pasar de tener un conjunto de dirigentes individuales a conformar una comunidad de dirigentes que tengan una visión de país de largo plazo, con sus diferencias lógicas, cierto grado de confianza entre ellos y la capacidad política de llegar a acuerdos, ¿no? de dirimir disputas. Y yo creo las tres tesis centrales quizás del libro: la primera es el surgimiento del conservadurismo popular, que quiebra en cierta medida la tradición conservadora en algunos aspectos, como ya se dijo, la falta de moderación es uno, y el ataque a las élites, a las jerarquías sociales, que históricamente fue una característica central del conservadurismo. Y yo creo que a diferencia, que en eso no concuerdo del todo con Rosendo, yo sí creo que es un fenómeno global, y uno si analiza en detalle lo que está sucediendo en China o India, que quizás son los países difíciles para que encuadren en esta teoría, uno nota las características del conservadurismo popular o del surgido.
una concentración de poder, un llamado a la democracia más directa. Ulbeck y otros autores lo que dicen, el problema es las instituciones republicanas en algunos casos. Lo que necesitamos es más plebiscitos y más figuras fuertes que nos gobiernen y que representen más directamente al pueblo. Y eso lo ve uno en el caso de Modi, en la reelección. Ya el discurso no solo es nacionalista, sino el llamado a la vuelta a los valores tradicionales, a la familia, y un ataque a las élites liberales. Y en el caso de China con Xi hay una concentración mayor de poder personal, pero también hay un discurso nacionalista que empieza a tomar el lugar del mito movilizador marxista, que ya lleva hace años y está tomando fuerza. Y el tercer punto que creo que es clave es el ataque a las propias élites. La característica particular de China es que son las propias clases dirigentes las que hacen este ejercicio. China en los últimos 2 años, 3 años, hay más de 2 millones de enjuiciados miembros del Partido Comunista y dirigentes. Cada año vas a ver más miembros de la clase dirigente de China enjuiciados. El segundo punto, que no hablamos, no se mencionó demasiado, pero creo que también es central, que este conservadurismo popular, como decía Juan, también se refleja en el orden internacional. Y lo hace, yo creo, en 2 puntos centrales. Uno, que es mucho más difícil colaborar hoy en día en el mundo de lo que era en el pasado los estados. Por el simple motivo que los gobiernos más nacionalistas no quieren ceder soberanía a organizaciones internacionales que para su buen funcionamiento necesitan contar con esta soberanía. Y en todas las áreas de las relaciones internacionales, quizás con la excepción de la salud, estamos notando una menor colaboración y una mayor dificultad para llevar esto adelante. Y la otra característica, el otro cambio, es que los conservadores populares, como han sido los conservadores a lo largo de la historia, tienden a ser realistas en política exterior. Mayor nacionalismo a maximizar el interés nacional. Y esto está acelerando quizás el mayor cambio, el cambio que más nos va a afectar como argentinos y a todos los países del mundo, que es la mayor rivalidad estratégica entre las 2 grandes potencias que son China y Estados Unidos. Y en este último año creo que eso ha ganado fuerza y representa un gran peligro, por supuesto, si no es bien manejada esta rivalidad y estas diferencias de intereses y son naturales en el sistema internacional. Pero el tercer punto yo creo que es el central, y más con la Argentina actual que estamos viviendo, es esta noción que yo creo que lleva décadas de que no nos podemos ocupar de los temas de largo plazo, los temas estratégicos, por las reiteradas crisis que tenemos, que nos lleva a ocuparnos de lo urgente y no de lo importante. Creo que con el paso del tiempo eso se convirtió en una característica cultural, parte de la sociedad argentina, pero particularmente de sus dirigentes. Y mi punto es que el costo de no pensar de manera estratégica, de no llegar a acuerdos con otros sectores de la dirigencia, de no tener una visión de largo plazo del país, hoy en día son mucho mayores que hace 10 o 20 años. Estamos en un mundo con mayor incertidumbre por los cambios de ideas, de paradigmas ideológicos, y estamos en un mundo donde hay una competencia estratégica entre 2 potencias, que a diferencia de la Guerra Fría que involucró a Estados Unidos y la Unión Soviética, tiene al cono sur de América Latina como un escenario posible de rivalidad. Entonces, para concluir, de vuelta agradecer a todos los que me ayudaron en este proceso y un llamado de atención, como decía Rosendo, a la necesidad de pensar a largo plazo y empezar a pensar como país de manera estratégica, porque si no lo hacemos, nunca vamos a terminar de resolver los problemas coyunturales que enfrentamos. Muchas gracias. Antes de cerrar la sesión académica y dejar a todos ustedes en condiciones de saludar al autor, me gustaría comentarles muy brevemente 2 o 3 puntos.
El primero, para mí como presidente del CARI, y creo que para todos los integrantes, acá hay muchísimos consejeros, consultores y adherentes del CARI, ver un hombre que transita la primera parte de la década de los 40 es muy alentador. Y que a esa altura haya alcanzado este tipo, no solo de reflexión, sino de preocupación por la cosa pública y por la cosa nacional. Me parece que no hay lugar para el pesimismo cuando uno ve una sociedad tan vital, con gente joven dedicada a esta, mujeres y hombres argentinos que en última instancia siguen pensando con pasión en lo que es nuestro. Digo sobre todo porque en el momento en que cada cual tiene su visión patética, y en este ciclotimia nacional siempre lo patético puede a lo menos patético o a lo optimista, yo creo que no solo hay obligación, sino mucho lugar para la esperanza. Así que gracias por eso, esa inyección de optimismo y el ejemplo de vocación que tenés haciendo este libro. Segundo, hay algo que me gustaría resaltar de lo que dijeron varios y que está contenido en la disquisición, entre paréntesis. Para los teóricos de la política internacional es un festival, porque les hace prácticamente un resumen de todas las teorías y fundamentalmente el enfrentamiento liberalismo-realismo como nunca había visto, y cuáles son los agotamientos de las dos partes, y por qué estamos en un cambio de paradigma típico y por eso la incertidumbre que vivimos todos en todo el mundo, en todas las dirigencias. Pero un punto crucial que hace él es el tema de la ilusión, o mejor dicho, el proyecto o la estrategia. Y esto me trae a colación un poco el pensamiento del santo patrono de los políticos, fíjense ustedes, Santo Tomás Moro, el canciller del Reino Unido. Estaba en la Torre de Londres y antes de ser ejecutado por el rey de Inglaterra, por Enrique VIII, dijo que evidentemente su primer libro, La Utopía, era realmente una creación artificial o artificiosa, fantástica, y que no se puede vivir de utopías. Y agrega, pero tampoco sin utopías. Me parece que ahí está el secreto, de ese equilibrio entre tener una utopía, vivir por una utopía y al mismo tiempo saber que no se vive de utopías, pero que sin utopías tampoco se puede vivir. Y esto es lo que muchas veces también nosotros le exigimos a la población, de una visión absolutamente ultra racionalista, positivista, que muchas veces sin ilusiones y pensando que todo no tiene un final feliz, pueden hacer el mismo esfuerzo. Yo creo que en ese sentido las élites tendrían que reflexionar, cosa que hizo, rescatar muy bien, Huntington. Cuando plantea, y vos le das un título muy importante a Huntington en términos de tu conceptualización o tu ubicación en lo que es Huntington en la historia del pensamiento de la política internacional moderna, haces un punto crucial respecto, obviamente, que lo hizo también Juan, del choque de civilizaciones. Y a mí me parece que es un hombre que en ese sentido previó que se iba a dar un choque de civilizaciones, es un premonitorio de Hewlett en toda la línea, pero fundamentalmente él termina en un trabajo posterior al choque de civilizaciones y que motivó muchísima discusión en Estados Unidos, yo estuve en ella, en Harvard, sobre el avance de los latinos sobre la identidad nacional americana. Un papel que nos generó mucho una reacción profunda y visceral en algunos casos. Y me parece que todo eso se mueve, de esta visión, en última instancia el pensador ascéptico, llamémosle entre comillas positivista, racionalista, y de repente el ciudadano que ve en última instancia que sus valores históricos o sus concepciones históricas, prejuiciosos o no, se ven amenazadas. Y esa es la otra reacción, ya no del pensador, sino del hombre comprometido con su realidad social inmediata. Esta mezcla es realmente una caracterización a lo largo y ancho de todas las élites, ¿no? Y también lo que dijeron ustedes, particularmente lo que mencionaba Rosén, ¿no? Yo creo que acá mirar la historia es importante, él es un historiador, aparte de todos los títulos que tiene Rosén, ¿no? Y acá no es solo la generación del 80, hay una generación del 33, 36 iluminada, ¿no es cierto? Aquella que nos legó los principios fundamentales sobre los que se construyó la Constitución, sobre los que se constituyó la República, y que tomaron ese legado, y muchos lo siguieron,
hasta el día de hoy. Y creo que es oportuno reflexionar sobre esto, y lo que dijo, muy bien, planteó también otra vez Rosendo, el presidente de la Suprema Corte, Rosendo, en el sentido, y también lo dijo Rosati, lo mejor se puede hacer el mejor homenaje a la Constitución es cumplirla, ¿no? Porque en última instancia, en este momento que estamos recordando la Constitución, o el aniversario de la Constitución del 94, ahí hubo un modelo de diálogo, de convivencia, con muchos que estaban de acuerdo y muchos que estuvieron en desacuerdo, pero todos se pusieron de acuerdo inclusive en los acuerdos de segundo orden. Lo que no nos podemos negar los argentinos es darnos un diálogo y una oportunidad unos a los otros. Todos tenemos que aprender del otro, siempre hay un espacio para aprender del otro. Por eso, algunas veces los creyentes tenemos alguna ventaja comparada sobre el resto, no crean que esto es... Tenemos muchas desventajas comparadas. Pero una es la obligatoriedad, si no la tengamos a la esperanza, pero fundamentalmente saber que el prójimo, en general, es mejor que uno. Así que eso creo que nos tiene que alentar a todos. Un ejemplo de esto es la actitud de Francisco Santibáñez. Yo muchas veces pienso a estos jóvenes, muchos de los que vienen acá, que podrían estar haciendo cualquier otra cosa. De ir a una disco y pasar la región, a estar en la Blue Hour disfrutando de otros menesteres mucho más gratos. Y sin embargo, está reflexionando, viene todos los días al Jari. Hoy vino, y con esto termino, descubrí. Hoy vino a visitar el Jari el vicecanciller de India. Para aquellos que creen que la Argentina no está en el mundo, ¿no? Estuvo hablando un largo rato, intercambiamos una reunión muy rica, y al final la obligada pregunta, le dije, ¿cuál era el objetivo central de su visita? Y en una confesión de parte que realmente lo honra, fue muy claro, mañana se reunirá con el canciller de la República, me dijo, nosotros tenemos un conflicto histórico que marca nuestra vida independiente, que es el conflicto cachemiriano. Nosotros queremos decirle al mundo que no nos parece conveniente que intervenga el Consejo de Seguridad. Ese es un tema que tiene que resolver la bilateralidad indio-pakistaní. Qué interesante eso. Es un buen argumento. No sé en cuánto tiempo ese argumento es sostenible sin que alguien le recuerde el camino que eligieron. En una situación igual, la Argentina con Brasil eligieron otro camino. Porque pedirle al Consejo de Seguridad que no intervenga cuando hay posibilidad de amenaza nuclear en el conflicto es una cosa muy complicada. En cambio, Argentina y Brasil optaron por un camino diametralmente opuesto al de Pakistán e India, que fue mostrarnos las cartas nucleares, controlarnos nosotros mismos y pedir a terceros que intervengan, y en un gran hecho histórico que como política de Estado siguieron sin excepción todos los gobiernos de la democracia. Hoy tenemos una relación estratégica sin discusión espléndida con Brasil, pese a los avatares que tengamos que vivir cotidianamente. Por todo ello, yo creo que los argentinos tenemos mucho para festejar, y hoy particularmente este libro, que es un aporte no solo local sino internacional. Me consta, estuvimos en Washington con Francisco, y una de estas tesis se la presentó en el Council of Council, que es bueno que compartamos entre todos. Así que en momentos tan liminales para la República, porque siempre se está construyendo, nuevamente agradecido a Rosendo, a Juan y particularmente a Francisco. Gracias a todos.